epístola, este libro, a un grupo de personas que han estado titubeantes en su fe y han estado batallando para tomarse el Señor en situaciones adversas que están viviendo y atravesando. Y el autor, que no sabemos quién es, por lo menos el autor humano no sabemos, pero sabemos que el Espíritu Santo es quien inspira esta carta para que les llegue a ellos de una manera profunda. Lo que fue el ánimo para ellos es una palabra de ánimo y de bendición también para nosotros en estos tiempos. Y bueno, aunque ellos están titubeando en su fe, viene esta palabra para decirles: pongan los ojos en Jesús, que es como yo le he puesto a este estudio. Hicimos una pausa la semana pasada, domingo de resurrección, pero quiero retomar el capítulo 11 y volver a trabajar esto de pon los ojos en Jesús. Y el día de hoy le puse como título al tema de Hebreos capítulo 11, que ya vimos los primeros 3 versículos. Yo según quería terminar hoy todo el capítulo 11, pero me va a ser imposible, entonces vamos a partirlo en 2. Hoy es la primera parte y la próxima semana, con el favor de Dios, terminamos ahora sí el capítulo 11 y estamos en la fase final de este estudio. Pero hoy le nombré o le puse como título fe, resiliencia y esperanza. Déjame orar y luego explico por qué le puse así. Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Sin tu presencia seríamos un grupo de gente nada más, como aquellos que entran al cine o cualquier situación. Pero es tu presencia quien marca la diferencia y que tu iglesia tiene, juntarnos en tu nombre. Donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y sabemos que tú estás aquí y hoy también trabajarás en los corazones, en las mentes, en los cuerpos, en los estados de ánimo, en todo lo harás, Señor. Hoy ponemos los ojos en ti en el nombre de Jesús, amén, amén. Primero quiero decirte, nuestra fe funciona, amén. Es práctica, funciona, tiene una solidez. Hemos puesto los ojos en Jesús. Él es el objeto de nuestra fe. Mencionábamos la última ocasión que mucha gente dice tener fe y lo expresa, y creo que lo hacen sinceramente, pero más allá de la sinceridad de nuestro corazón, en la creencia que tenemos, la Biblia nos dice que pongamos los ojos en Jesús, el autor de nuestra fe. Y al poner los ojos en Jesús, entonces la solidez de nuestra fe es grande, es abundante, por cuanto Jesús probó quién ser, resucitando y estando a la diestra del Padre. Por eso nuestra fe tiene esta solidez y funciona. Y nuestra resiliencia no está basada en una capacidad humana de adaptarnos a una nueva realidad, porque eso más o menos significa esta palabra, sino que también hay una, podríamos decirlo así, resiliencia espiritual, porque hay una esperanza viva en lo que creemos. Ahora, déjame te explico esta palabra porque es un término más o menos nuevo. Resiliencia, ¿qué es esto? Pues según Google, ¿sí?, dice que la resiliencia es un proceso, o es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, una tragedia, una amenaza, a fuentes de tensión significativos. Eso significa resiliencia, esa adaptación a esas situaciones nuevas que la vida trae, un fracaso, un divorcio, una pérdida, un duelo. Todas esas situaciones son aquello, o esa adaptación a esas situaciones se le llama resiliencia. Sí, también pueden incluir problemas familiares, relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes de trabajo o de finanzas o financieras. Toda esa capacidad de adaptación que muchas veces se menciona solamente como una capacidad humana, nosotros entendemos que la fe nos da esa capacidad, no nada más para, en términos humanos, echarle ganas, echarle ánimo, salir adelante en esto, sino confiar de que Dios tiene todo realmente en sus manos y que no vamos solos a lo largo de esta vida, amén. Entonces Dios nos llama a que caminemos con Él. Ese es el llamado de la fe, a que caminemos con Dios. Y este caminar obviamente en la vida con Dios va a exigir fe, porque la vida, sabemos, tiene distintos sabores, distintos colores, ¿verdad? Hay temporadas de colores claros, de colores brillantes, por decirlo figurativamente de una manera, pero también hay temporadas de colores oscuros, de estar nublado, de no ver claramente las cosas. Hay temporadas de sabores dulces y sabores deliciosos, claro que hay temporadas también así,
pero también hay temporadas de sabores amargos o de sinsabores en esta vida. La vida está llena de todo este tipo de cosas, pero Dios nos ha otorgado fe para poner nuestra esperanza en Jesús, nuestros ojos en Jesús, y entonces entramos a una verdadera resiliencia, ahora sí, espiritual, y a una adaptación correcta en la palabra de Dios, con base en sus promesas y en su palabra sobre nuestras vidas. En cualquier situación que tú estés aquí, porque somos algunos y cada uno de ustedes tiene una historia particular, un problema particular, una aflicción particular, un triunfo particular. Cada uno de ustedes está atravesando por una situación distinta y diferente. Y en cualquier temporada que tú estés viviendo, el Espíritu Santo nos exhorta a caminar con la fe en Jesús, a caminar así. Ahora, esto que vamos a leer ahorita, hace 2 semanas leíamos el versículo 1, 2 y 3 de Hebreos 11. Y cada una de las situaciones que vamos a leer ahorita, cada circunstancia que aquellos a quienes el autor pone por nombre en este capítulo 11, que por decirle así se llamaría el Salón de la Fama de los hombres de fe en la Biblia. Hay muchos más, pero el autor escoge estos, el Salón de la Fama, y nos encanta, ¿sí o no? Cuando vas a un museo, ahorita platicaba que aquellos de ustedes que han estado, por ejemplo, en estadios famosos como el Santiago Bernabéu, allá en Madrid, si has tenido la oportunidad de entrar al museo que tienen ahí dentro, pues vas viendo los jugadores famosos. Todos los mexicanos nos detenemos cuando vemos las tenis de quién, de Hugo Sánchez, ¿verdad? Y los ves ahí el piecito así chiquito, y ¿cómo metió tanto gol con ese piecito? Pero bueno, es como del 4 por ahí, ¿verdad? Estoy bien patón, pero bueno, por eso no juego fútbol. Y nos encanta ver todo ese tipo de cosas. Pero para nosotros los cristianos, este es nuestro salón de la fe. Este es nuestro salón de la fama, donde tú ves a estos personajes que vivieron situaciones extremadamente difíciles, ¿sí? Y el consejo que se les ofrece a todos ellos es: caminen con fe, puestos los ojos en Jesús como nosotros. Y todos ellos fueron resilientes espirituales porque se adaptaron a las realidades con fe en el Señor Jesucristo. Y cuando arreció la batalla para ellos, no abandonaron su consagración, ni retrocedieron en su fe, ni titubearon en quienes estaba creyendo, aunque eran del Antiguo Testamento. Y todos veían a Jesús hacia adelante, al Mesías que había de venir. Nosotros vemos hacia atrás el Mesías que vino, que está a la diestra del Padre, que está vivo. Vemos hacia atrás la cruz. Pero estos hombres, a pesar de sus situaciones, se tomaron del Señor, no abandonaron su consagración, persistieron en su fe, fueron estables en creerle al Señor a pesar de las dificultades tremendas que atravesaron. Y yo me he dado cuenta que las circunstancias muchas veces van a revelar situaciones que traemos en nuestro corazón o cómo somos realmente. Pero todos estos hombres que están aquí, y nosotros, tú y yo también, vamos a ser probados por la vida en el crisol de la adversidad. Y vemos como ejemplo aquí que estas personas no se desmoronaron, sino que se hicieron fuertes en batalla y vivieron con esperanza. Entonces estamos viendo, por lo que observamos en estos capítulos en estos versículos de Hebreos 11, que la fe tiene facetas, ¿sí? Hablábamos hace 2 semanas de dos grandes facetas como podemos dividir la fe. La fe de Noé, decíamos, recibe una palabra, va a venir algo y él empieza a trabajarlo, vamos a ver más específicamente aquí. Y la fe de Job, que viene la próxima semana, la explicaré un poco más, que es no saber lo que está pasando, pero sostenerse del carácter de un Dios vivo y saber que Él lleva nuestras vidas en sus manos. Entonces yo te decía, también en estos dos, por decir así, grandes segmentos de la fe, hay muchas facetas, porque obviamente no es la misma la fe de la guerra que la fe de la paz. No es lo mismo la fe de la adversidad, de la escasez, que la fe de la abundancia y la victoria. No es lo mismo la fe de la pérdida, del luto, que la fe del nuevo nacimiento.
cada faceta es distinta y es buena, y Dios quiere que juntos lo atravesemos con Él. Pero la fe que entendemos de la palabra de Dios es confiar en Dios, obedeciendo en su palabra a pesar de las circunstancias que estemos atravesando, ya sean buenas o desfavorables en ciertos aspectos de nuestra vida. Y por último, antes de entrar a leer aquí, la fe tampoco, amados, es un sentimiento que manufacturamos. Tú no produces fe por pujar, ¿sí? Tú no produces fe por hacer un esfuerzo de quiero creer. No es así. Es algo que Dios nos da. Todos hemos recibido una medida de fe que sabemos, porque la palabra nos dice que es incrementable, es creciente. Tú puedes crecer en tu fe. No tienes por qué quedarte donde estás. Puedes avanzar, puedes estirarte en tu fe. Esto es una realidad. Pero entramos a ver al primero de estos personajes, que es Abel. Y Abel es una fe que adora, u otra manera de decirlo es aprender a adorar con fe. Déjame leer el versículo 4. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Y mira, esto es un pasaje un tanto fuerte para leerlo y digerirlo, obviamente, pero es a Caín a quien se le ocurre llevar ofrenda delante de Dios, y lleva una ofrenda, pero instintivamente es el adorador que ofrece lo mejor. Y esa es la fe que adora. El adorador ofrece lo mejor. ¿Lo mejor de qué? De todo, como una respuesta a quién es Dios. El religioso reacciona, el adorador responde. Y esto es algo que nos enseña Abel. ¿Cómo estamos viviendo? Respondiendo a lo que hacen los otros, respondiendo a los errores de los demás, respondiendo a cómo los demás funcionan en su caminar espiritual, o instintivamente adorando a Dios como respuesta a su carácter, a sus promesas, a su palabra. Yo te decía, el adorador responde, el religioso reacciona. Y el Padre busca adoradores, dice, en espíritu y en verdad. Y la diferencia entre Caín, el asesino, y Abel, el adorador, o Caín, el religioso, porque la religiosidad siempre intentará ser el asesino de la verdadera adoración. La diferencia entre ellos es como la diferencia entre Babel y el aposento alto. Babel fue la construcción del esfuerzo humano, y el aposento alto, donde se derramó el Espíritu Santo, fue un lugar de hombres y mujeres clamando a Dios, orando a Dios, buscando a Dios en oración y hambre. Y ahí se derramó el Espíritu Santo, porque había adoradores buscando de todo corazón. ¿Y qué pasa? Entonces Caín se pone celoso, envidia a su hermano, y como buen religioso no estuvo dispuesto a adorar como Dios lo pedía. Él quería llevar su ofrenda o su sacrificio a la manera que a él se imaginaba, pero eso significa espíritu y verdad. Dios solamente recibe la adoración de quien en espíritu y en verdad le buscan, no de quien manufactura, otra vez esta palabra, su ofrenda, su adoración a la manera que ellos quieren. Debe de ser a la manera de Dios. ¿Y qué pasa? Como Dios no recibe ese tipo de adoración, Caín se pone celoso y mata, se va sobre su hermano y lo mata. Y el espíritu religioso, amados, es un demonio que hace pensar a las personas que con esfuerzo serán galardonados. Imposible. Es por la fe en Él, es por la fe en el Señor Jesucristo. Ahorita ahonda en este tema, pero el siguiente personaje que tenemos aquí es otro de los antiguos, Enoc. Enoc es mencionado varias veces por Jesús, por Pedro, por Judas en el libro de Hebreos. Es un personaje antiguo. No tenemos un libro bíblico de él, sin embargo hay mucha información de Enoc. Y sabemos que Enoc caminó con Dios. Ese es el tipo de fe, o un caminar de fe. Estamos hablando de un caminar de fe. Déjame leer el versículo 5, dice: por la fe Enoc
fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte. O sea, hubo algo en la vida de Enoc que Dios dijo: este es mío. Y a continuación nos dice que es: y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. El pasaje que relaciona con esto es Génesis 3:24, dice: y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. O sea, yo te decía, como que el caminar de Enoc. Ahora, la Biblia nos dice, cuando tú vas leyendo más de él, que vivía en uno de los tiempos más perversos, más degenerados, más locos del mundo antiguo. Pero él caminó con Dios y Dios lo vio y dijo: este es mío, me lo llevo, este es mío. Y no es que Enoc, harto por el mundo donde vivía, oró y dijo: Señor, llévame de este mundo cruel. No fue así, sino que se agradó Dios de él y el Señor se lo llevó. También tenemos que entender esto: los que caminan con fe, aún cosas que no piden, Dios se las otorga, porque se agrada a Dios de su manera de caminar. Y nuestro andar diario, amados, adora también al Señor. Nuestro andar diario expresa fe. Tu manera que respondes, tu manera que hablas, tu manera que trabajas, tu manera que convives, hasta tu manera que duermes, todo lo que tú haces es una expresión de que estás caminando con Dios, honrándolo o no lo honras, por lo que tú hablas, por lo que tú escuchas. Sí, porque cuando todo el mundo te ve, puedes tú portarte más o menos, pero cuando nadie te ve, cuando Dios te observa, eso habla también en tu vida, y ese caminar también expresa algo. Cuando aún las cosas que sientes en medio de todos o en el privado, esos aspectos de tu caminar personal, todos ellos hablan de quién es el Señor en tu vida. Ahora, también aquí empieza la descripción de estos personajes con un contraste, porque Abel sufre una muerte violenta y Enoc no ve la muerte. Entonces Dios tiene un propósito con cada uno de acuerdo a cómo Él lo va viendo, pero a final de cuentas es que uno como otro dieron gloria a Dios con su vida. Y luego entramos al versículo 6, que podríamos decir es el primer paréntesis de este capítulo, que es fundamental entenderlo. Dice el versículo 6: y sin fe es imposible agradar a Dios. A ver, di conmigo: imposible. Ay, cuando escuchamos esa palabra decimos: wow, ¿a qué se refiere el Señor con que es imposible esto? Pero aquí sigue diciendo: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Primero, vamos a desmenuzar esto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ok, dentro del paréntesis, otro paréntesis. No son tus errores que desagradan a Dios. No es tu humanidad que desagrada a Dios. No es tu pasado que desagrada a Dios. No son tus fracasos ni tu pecado lo que desagrada a Dios. Aquí lo que la Biblia dice que lo desagrada es nuestra falta de fe. ¿Por qué? Porque Él sabe de lo que estamos hechos. Dice el Salmo 103:14, porque Él sabe de qué estamos hechos. La versión clásica dice: Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. O sea, créeme, cuando la regamos, cuando no damos lo mejor de nosotros, cuando hay cosas en nuestras vidas que tú dices: ay, qué vergüenza, no es que Dios dice: ah, me desagradaste porque no estás a la altura de otros humanos. Pues si Dios sabe de qué estamos hechos, Él conoce nuestra condición. No tiene que ver con eso, tiene que ver con falta de fe. También, segunda de Timoteo, el apóstol Pablo le dice a su amado discípulo: si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a Él mismo. Porque nuestra falta de fe es lo que desagrada a Dios. Eso es lo primero que hay que entender aquí. Segundo, es necesario que el que se acerca a Dios crea. Me detengo ahí, a mediación del versículo. Es necesario que el que se acerca a Dios crea
Y esta es otra de las cosas que te quiero decir. El diablo continuamente está gritando a la mente de aquellos que en algún momento se acercaron al Señor: estás demasiado lejos. Continuamente está diciendo eso. Es demasiado tarde. Eres demasiado imperfecto como para regresar a Él. Pero aquí dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea. O sea, si te vas a acercar, no es que estés demasiado lejos, no es que sea demasiado tarde, no es que seas demasiado imperfecto, es que simplemente acércate con fe. Ahora, Romanos nos dice que Él no está lejos. De hecho, Pablo plantea una idea diciendo: no está tan lejos como para que tengamos que subir a las alturas, a las nubes, ni tan profundo como para que tengamos que ir a los abismos. No es que Dios esté así, está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, porque lo que requiere nada más es tu confesión. Aunque te sientas como el hijo pródigo, aunque te sientas que la regaste, aunque te sientas que es demasiado tarde, aunque sientas que tú ya no tienes solución, que puedas decirle al Señor con fe y en esta declaración: Señor, ven a mí. Ahorita en la mañana, nosotros cada vez que vamos a venir los domingos acostumbramos a orar. A veces empiezo orando yo, pero me distraigo y luego ahí en la mañana ya me andaban chocando. Entonces le digo a mi esposa: mejor ora tú ahorita porque me tengo que concentrar. Y empezó a orar y se empezó a adorar en su oración. Y dijo una frase, mi amada, que me pegó. Dice: que sea más escandalosa tu gracia que las vidas que lleguen ahí. Que sea más escandalosa tu gracia que las vidas que llegan a este lugar. ¿Por qué? Porque así es. No es que tú estés tan mal, tan peor, que la liberalidad de Dios se oponga y diga: ya no puedo con esa persona. Porque aquí hay una afirmación: sin fe es imposible agradar a Dios. Leímos en lo primero. Y lo segundo: pero es necesario que el que se acerca a Dios cree. Yo no sé para quién sea esto, pero a lo mejor sí te sientes demasiado lejos, te sientes que es demasiado tarde. Vienes a darte una última oportunidad, o estás en tus términos mentales echándole ganas, pero no es ahí donde te debes de quedar nada más. Hay más para ti, hay mucho más para ti, y Él está cerca de los que se acercan. ¿Sí? Y por último dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Y aquí está el último, el tercero: que Él existe. Ahí está, que Él existe. Amado, no vamos por la vida solos. No estás solo. Mujer, no estás sola. Y no nada más Dios existe, sino que Él es un padre. O sea, Él se acerca a nuestro corazón como un padre que no se avergüenza de llamarnos hijos. Él está al tanto de tu vida. Él siempre ha estado ahí. Aun cuando tú sentías que estabas solo, Dios siempre ha estado ahí. En los peores momentos no te soltó. Y por último dice aquí esta frase: y Él recompensa a los que le buscan. Porque cuando tú vives reconociendo que Dios es el todo de lo que haces, cuando Él es primero en todo lo que tú haces, Él recompensa. El Señor recompensa, se regocija con aquellos que andan en fe, aunque le duela a los religiosos, aunque le duela a los mediocres espirituales, aunque le duela a los caínes. Él recompensa a los que le buscan con fe. Amén. Ahora, amado, si no utilizas el depósito de fe que Dios ha puesto en ti, las cosas se ponen más difíciles. Cuando tú tratas de hacer las cosas en tu propio esfuerzo, las cosas se ponen color de hormiga. Cuando tú funcionas simplemente en la capacidad de tu mente y dejas de lado el poder de la palabra de Dios, el poder de su Espíritu Santo, las cosas se hacen más complejas.
Ahora, si no tienes fe es imposible avanzar. Y el diablo quiere imposibilitar tu fe. El diablo quiere atrapar tu fe, empacarla, empaquetarla, impedirla. Él quiere que la guardes, que la refrigeres, que todo lo logices o lo hagas lógico, que te atores ahí. El diablo no quiere que uses ese depósito de fe que tú tienes, que abre las puertas a lo sobrenatural, que te hace cruzar el umbral entre lo que es posible y lo que es imposible, el que te hace caminar en las palabras de Dios. No hay nada difícil para Dios, no hay nada imposible para Dios. Es la fe, es aquello, ese instrumento, esa arma, ese fruto que te va a introducir en ese nuevo aspecto distinto, en donde tú puedes confiar en lo que Él dice por encima de la circunstancia que tú ves. Entonces, leyendo de nuevo todo el versículo 6, que es el primer paréntesis central aquí, dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. Ahora, ¿qué pasa cuando vivimos fluctuantes, titubeantes? ¿Qué pasa cuando vivimos sin fe? ¿Qué pasa cuando estamos más centrados en nuestros temores que en lo que Él ha dicho? Pues aquí no pasa que Dios sea un ser que está viendo que funcionas así, está listo para enviarte un rayo, pulverizarte. No es eso, es que este es un principio, es el principio de la fe. Y este principio lo que nos declara es que, escucha bien aquí, que cuando tú vives en esa forma titubeante de vivir, se bloquea sobre ti todo lo que Dios puede hacer sobre tu vida. A eso significa que le desagradas. O sea, Dios te ama, Dios quiere liberar bendición sobre ti, pero este principio de fe, de vivir titubeante, de vivir a medias, de vivir indefinido, de vivir como un cristiano así mutante, mediocre, a vivir de esta manera, se activa este principio. No tanto que le caigas mal a Dios, que le caigas gordo, que Él te odie o que Él te vea distinto, sino que su bendición se vea bloqueada porque se activa solamente en los que vienen a Él con fe. Hay un caso en Segundo de Reyes 13, y este es el rey Joás de Israel, que está rodeado por enemigos sirios, arameos, son arameos a final de cuentas, y va a buscar a Eliseo. Y Eliseo lo recibe porque viene quebrado, viene llorando el rey. Imagínate un rey llorando en búsqueda de Eliseo, y le dice: dame una palabra, ayúdame, le ruega. Y entonces Eliseo le dice: abre la ventana hacia el oriente. Y él abrió, dice la palabra, versículo 17, Segundo de Reyes 13. Entonces Eliseo dijo: tira, porque había agarrado un arco y una flecha, tira. Y Eliseo dijo, en ese momento, obviamente, cuando la Biblia nos dice que cuando el rey Joás agarra la flecha, Eliseo va y lo rodea y pone sus manos sobre Joás, y cuando tira la flecha, entonces aquí viene una palabra de fe y una palabra que tiene que ver con lo que va a suceder, una palabra que tiene que ver con fe. Y Eliseo dice: saeta o flecha de salvación del Señor. Aquí dice: flecha de victoria del Señor y flecha de victoria sobre Aram, porque derrotarás a los arameos en Afec hasta exterminarlos. O sea, imagínate la escena conmigo. Está Joás ahí, agarra la flecha, viene Eliseo, le pone las manos, sale la flecha volando, y como conocemos en la versión tradicional, dice Eliseo cuando va volando la flecha: saeta de salvación del Señor. O sea, va a haber salvación para Israel, va a haber victoria para tu vida, va a haber victoria sobre los enemigos. Pero a continuación lo lleva a otro escenario de fe. Y en este otro escenario de fe, porque así son a veces, absurdos, complejos, no tan entendibles, le dice: ahora toma las flechas y golpea el piso. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Entonces Joás agarra las flechas sin entender muy bien lo que está pasando y golpea una, dos, imagínatelo volteando a todas partes,
viendo ahí a los de su ejército, al secretario de educación y al de finanzas de este lado, y él haciendo el ridículo de pegarle al piso, 1, 2, 3, y casi me lo imagino confundido diciendo: ya, me veo mal. Pero dice la palabra entonces, dice aquí el versículo, creo es el 18, y el hombre de Dios se enojó con él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y le dijo: deberías haber golpeado 5 o 6 veces. Entonces hubieras herido a Aram hasta exterminarlo. Pero ahora herirás a Aram solo 3 veces. ¿Te acuerdas que muchas veces Jesús contesta: conforme a tu fe se ha hecho? Porque a veces nuestra falta de fe determina lo que Dios va a hacer. Pero es cuando tú y yo agarramos la situación, agarramos el problema, agarramos lo que estamos viviendo y con fe lo abordamos, entonces vamos viendo otros resultados. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si te vas a acercar a Dios, créele que Él es galardonador de los que le buscan. Y amado, no estás demasiado lejos. No estás demasiado lejos. No es demasiado tarde. Dios es un Dios que su gracia es escandalosa. Por eso a los religiosos no les gusta. Por eso los religiosos van a decir: esta persona, pero si yo lo conozco, si yo sé su pasado, pues trágate su pasado, miserable. Perdónenme. Tercero, Noé es una fe que construye, o aprendamos a construir con fe. Noé es todo un escenario, todo un esquema, pero quiero sintetizarlo. En versículo 7 dice: por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es por la fe. Amados, siempre estamos construyendo, a lo largo de nuestra vida estamos construyendo una casa, una familia, un matrimonio, un patrimonio, una habitación, una iglesia. Siempre estamos construyendo a lo largo de nuestra vida. Construyamos con fe. Necesitamos construir con fe. El mundo se va a burlar cuando tú construyes para Dios. El mundo se va a burlar cuando tu cimiento es Cristo. El mundo te va a decir: pero ¿para qué la iglesia después de todo lo que han dicho de ti? ¿Para qué la iglesia después de aquel que te atacó? ¿Para qué ¿para qué construir una casa espiritual, una habitación para Dios, si Dios te falló? Te dirá Caín. ¿Para qué? Porque hemos aprendido que nosotros construimos con fe. Y cuando construimos con fe, el mundo es condenado. ¿En qué sentido? En que el mundo no tendrá excusa cuando se presente esa persona delante de Dios. Dios va a pedir cuentas de él. Y aunque diga: no, es que a mí nadie me habló del Señor. Y tu vecino que te invitó al grupo, y tu vecino que te invitó a la iglesia, y aquel que te habló de Jesús. Porque nuestra fe termina siendo una espada también para todos aquellos que en sus excusas van diciendo: pues es que a mí nunca nadie me habló. Y número 4, entonces entramos ahora a la fe de los patriarcas. Fe que espera, o aprender a esperar con fe. Cuando hablamos de los patriarcas, la Biblia nos menciona aquí básicamente a 5. Conocemos que son 3, pero hace una mención de 5: Abraham, Sara, Isaac, Jacob y José. Ahora, vuelvo a la pregunta, o al título de este punto número 3: fe que espera, o aprender a esperar con fe. ¿Por qué esperar? ¿Sí? Preguntaríamos: ¿por qué esperar en un mundo que habla de gratificación instantánea? En un mundo que te dice: endeúdate, pasa el tarjetazo. Como se decía en mis tiempos: plancha la tarjeta. Híjole, me delaté, ¿verdad?
Endeúdate. No importa que debas hasta los calzones, pero tú tómate la foto que se vea como que todo está muy bien. Y así es nuestro mundo. No le gusta esperar. Al mundo no le gusta esperar. Quiere el placer al momento. Y entonces hablar de esperar es ilógico. Ilógico completamente. Pero Isaías nos da una promesa. Dice: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Los que esperan ¿en qué? En el Señor. Es hasta que Dios dice: aquí, ahora, ya. Dice: remontarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, cuando hablamos de los patriarcas, ellos nos van enseñando lo que significa una espera activa. ¿Por qué te digo espera activa? Porque cuando empezamos a leer versículo 8 nos dice: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció. Y luego más adelante dice: y salió sin saber a dónde iba. Y dice: y por la fe habitó como extranjero. O sea, en otras palabras, en el esperar, él supo cuándo obedecer, cuándo salir y cuándo llegar a un lugar y decir: aquí es. Pero en todo eso, como quiera, había una espera. Porque siempre cuando Dios habla, surgen todas estas situaciones de: ¿y si me equivoco? ¿Y si soy yo? ¿Y si no es el momento? ¿Y si? Y surgen todas estas cuestionamientos que a veces golpean nuestra vida. Y luego dice ahora de Sara, su esposa: por la fe Sara recibió fuerza para concebir. Recuerda, tenía 90 años. Estaba, con todo respeto, viejita. Pero recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que le había prometido. Y seguramente, como a todos y cada uno de nosotros, le tocaron a la puerta de su mente y de sus sentimientos pensamientos como: te vas a morir en el parto, no la vas a armar. Pero llegó un punto donde lo que estamos hablando se sobrepuso por cómo ella se veía y cómo se sentía, aunque recibió fuerza. Pero se sobrepuso pensando esto: fiel es el que ha prometido. Porque eso tiene que ver con aprender a esperar, amados. Él hace una promesa y Dios la va a cumplir. Y luego dice más adelante: por la fe Abraham ofreció a Isaac. Y conocemos la historia. Consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir, porque en Isaac te será llamada descendencia, o sea, Jesús. Jesús sí fue muerto, él sí fue sacrificado, él sí llegó a la cruz, pero Dios lo vuelve a recibir resucitándolo. Entonces nos habla de esto. Pero imagínate todos los pensamientos de Abraham en el trayecto: ¿y si no revive? ¿Y si lo mato y no pasa nada? Claro, pero a final de cuentas el pensamiento de Dios lo va a resucitar se sobrepuso sobre el otro pensamiento, y así se afirma la fe. Y lo dice más adelante Jacob. Isaac bendijo también, Jacob bendijo y adoró. ¿Por qué bendijo y adoró? Porque recuerda que cuando Jacob bendice a sus hijos y adora apoyado, dice, en su bastón, él está en Egipto y él tiene una promesa, la tierra prometida, y en esa promesa él no la veía. Pero cuando tú bendices y adoras, es porque estás confiando en que Dios lo va a hacer. Cuando adoras en medio de lo que no ves, es porque estás confiando en lo que Dios va a hacer. No es cuando ya estamos en la promesa parados, cuando empezamos a adorar, lo que manifiesta fe. Es cuando no vemos que la promesa haya llegado, pero adoramos. Ahí es donde manifestamos que hay fe. Y menciona a José, porque José aprende de su papá y hace lo mismo. Dice: por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. O sea, a mí me sacan y me llevan a la tierra prometida. Ponte de pie. Y en la mañana, antes de venir para acá, oraba y le pedí al Señor: bueno,
¿qué quieres tú ministrar a tu iglesia? Yo sé que Dios ya te ha hablado, pero ¿qué quieres ministrar? Lo que el Señor hablaba a mi corazón es precisamente lo de esperar. Yo quiero orar en este día por aquellos que están esperando algo de parte de Dios. A lo mejor tú estás en espera, sí, tan desesperada es tu situación que estás en espera de un milagro. A lo mejor estás en espera de una sanidad, de una restauración, de un hijo, de una hija que nazcan de nuevo, de un trabajo, de una provisión. Pero esperar en fe es cuando Dios te dice: quieto, espérate, tranquilo, yo lo voy a hacer, no tú, yo lo voy a hacer. Ellos esperaron no sin fallas, hay que decir esto. Abraham esperó, pero se desesperaron, y viene Sara y le dice: pues mira, a lo mejor vamos a ayudar a Dios si te llegas a la sierva egipcia. Y lo único que pasó fue aflicción para ellos en los años por venir. Porque eso es lo que hace cuando no esperamos en el Señor. Eso es lo que pasa. Aceleramos los tiempos y distorsionamos entonces el resultado de las cosas y aún el plan de Dios. Pero creo que Dios nos está llamando a esperar. Cierra tus ojos un momento, donde estás, y empieza a orar, empieza a adorar al Señor. Pero si hay alguien aquí que está en espera de algo, en espera de algo, ya te decía yo, un milagro, una sanidad, una restauración, un toque. A lo mejor tienes a un hijo apartado, separado, pródigo, y estás en espera. Y a veces quieres reaccionar y quieres traerlo y quieres decirle, pero ahorita Dios te dice: espera. Ahora, si hay alguien aquí que está en una espera, yo quiero orar por ti. Queremos orar por ti. Quiero invitarte que salgas de tu lugar, vengas como a veces lo hacemos, vengas aquí al frente, porque queremos orar por ti en este tiempo de espera que estás atravesando. Primero, para que tú sepas que no estás solo, no estás sola. Ven para acá. Los que lleguen aquí, pásenle un poquito más al frente, den un paso hacia adelante. Y ya que estés aquí al frente, empieza a orar, empieza a decirle: Señor, pongo esto en tus manos. Señor, ayúdame en esta situación. Espero en ti. Si hay alguien más que tiene que estar acá, vente, pásale. No te quedes ahí solo, vente. Padre, en el nombre del Señor, te adoramos. Voy a pedir al equipo que pase. Vamos a orar por los que están aquí. Vamos a ministrar a los que están aquí. Va a llegar alguien ahí contigo, va a poner su mano sobre ti y va a empezar a orar en este tiempo de espera en el que estás. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por cada situación, oramos por cada evento, oramos, Señor, por cada cosa que se manifiesta. En el nombre de Jesús oramos. Tu toque, Señor.
Vamos a declarar de nuevo tu nombre, tu nombre. Levanta tus manos y dilo, porque su nombre es poderoso de verdad. Tu nombre, tú eres el nombre que sana, que restaura, que provee, que resucita. Resucita llamados, vidas, matrimonios, corazones, en el nombre de Jesús. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Santo, clama la canción. Santo, exaltado Dios. Santo, santo por siempre. Señor, oramos. Especialmente quiero orar por aquellos que están esperando que familiares regresen a los pies de Cristo. Creo que este es uno de los dolores más fuertes que se puede llegar a sentir cuando tú conoces al Señor y los ves apartados. Yo quiero orar de verdad, si hay alguien que está en la espera, ve por algunos ahorita, pero si estás en la espera de que alguien regrese, que sean abiertos sus ojos para que conozcan del Señor, por favor levanta tu mano si ese eres tú. Si tienes a un familiar, a un hijo, a una hija, padres, a un hermano, a una hermana, oramos en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Mira, ves las manos levantadas. Los que están alrededor, pongan sus manos sobre los que están ahí. Pon tus manos sobre los que están ahí y oramos en el nombre. Empieza a decir, oro en el nombre de Jesús para que regrese ese hermano, esa hermana, ese hijo, ese padre. Oramos, Señor, para que regresen a tus pies. Aquellos que se atoraron, aquellos que se enredaron, aquellos, Señor, que se distrajeron, aquellos a quien el pecado los agarró, aquellos a quien un vicio, aquellos a quienes ven su problema tan grande y tan imposible que no entienden que tu nombre es superior. Oramos, Señor, por esos milagros, que esos pródigos regresen. Oramos por los nuevos nacimientos. Oramos para que los ojos del entendimiento sean abiertos y vengan a ti en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que tú uses a tus hijos aquí para la palabra oportuna, en el momento oportuno, que sea como espada de dos filos. Y la promesa de que la semilla ha caído en sus corazones es que no regresará vacía. Así oramos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén, amén, amén. Gracias, Señor, porque tú lo estás haciendo. Esperamos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.